Bien, retomando la clase, estamos hablando de fluctuaciones cambiarias. La norma contable que habla de las fluctuaciones cambiarias es la NIF B15. En la primera parte de la clase hablábamos sobre el tipo de cambio que debemos utilizar. Tipo de cambio histórico, cuando haces el reconocimiento inicial, es decir, registras por primera vez una transacción en moneda extranjera y la conviertes a pesos. Segundo momento es al cierre, tienes que utilizar el tipo de cambio de cierre. Tercer momento, al de realización, que es el tipo de cambio de la fecha de cobro o pago. Emanuel, sí, los bancos publican un tipo de cambio diario, claro, por supuesto. Es más, cada segundo, cada minuto. Entra a cualquier página del banco. Yo porque estoy viendo las cotizaciones de los diferentes bancos, todos los bancos publican el tipo de cambio y cuando tú tienes contratos con ellos, tienes la plataforma en donde puedes hacer tu compra o venta de dólares y ahí tiene el tipo de cambio diario y al momento y al minuto, ¿eh? La pregunta sería qué tipo de cambio utilizó. Todos los bancos lo publican. Por ahí he visto que alguien publica un resumen de todos los bancos, incluso el del diario oficial y variaciones entre ellos, pero sí. Yo me acuerdo que en mi época de papel estaba el financiero y el economista que siempre tenían los tipos de cambio con que cerraban operaciones todos los bancos y el diario oficial, pero sí, sí hay un tipo de cambio por cada institución y se publica en las páginas de ellos o en cualquier publicación de temas económicos financieros. Pero es muy buena pregunta. ¿Sí me está escuchando bien Manuel? Porque de repente también anda fallando el sonido. Ya me escuché bien. Si exportas artículos, emites CFDI en el mes de marzo y el cliente recibe el artículo en el mes de abril y nos basamos en devengo contable. ¿Qué tipo de cambio debe tomar? Depende del contrato. Según tu contrato, Josué, ¿cuándo transfieres el control del producto? ¿Cuando lo pones en aduana o cuando llega a su almacén? De eso va a depender, porque de eso depende el devengo. Si tú dices, vamos a utilizar el Incoterm de Xworks, es decir, vienen a recogerlo, aunque yo ya lo vendí y lo van a exportar, pero todo el tema de exportación lo hace el cliente desde el momento en que sale de la bodega y supongo que coincide con la fecha del CFDI, esa es la fecha que debes tomar, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de cambio histórico al que debes considerarlo. Si estableces un Incoterm donde eh, transfieres el control a tu cliente dejándolo en aduana para que el cliente haga la exportación, en ese caso, el momento en que pase a aduanas, ese es el tipo de cambio que debemos utilizar porque en ese momento se devenga la venta. Si el acuerdo es hasta las puertas de ellos y tú te encargas de todo hasta llevarlo en el otro país hasta sus almacenes, cuando reciba el bien, en ese momento se transfiere el control, se devenga el ingreso y es el tipo de cambio que debes utilizar. ¿De acuerdo? Muy distinto a lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Es que la costumbre nos lleva por otro lado. Pero muy buena pregunta, Josué Vega. Bien, entonces, antes de irnos al corte en la primera parte de la clase, les decía que el párrafo 11, NIF B15, habla sobre partidas monetarias y partidas no monetarias. Las partidas monetarias se van a revaluar o va a haber una variación por tipo de cambio a la fecha de cierre o a la fecha de cobro o pago, las monetarias. Y las no monetarias no van a sufrir cambio por el tipo de cambio, por la variación en el tipo de cambio. La pregunta sería, oye, entonces, ¿qué debo considerar como partida monetaria y partida no monetaria?
Te voy a leer la definición que la vas a encontrar en el glosario. El glosario lo puedes buscar por palabra, viene en orden alfabético y te hace referencia a qué NIF se refiere. Dice, partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales, sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal, y en este caso moneda extranjera, no cambia por los efectos de inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas monetarias el dinero, es decir, lo que tengas en moneda extranjera en caja y bancos o en inversiones. Ya sea que la tengas en México o en otro país, si están denominadas en moneda extranjera, eso se consideran partidas monetarias. Nos dice también los derechos a recibir dinero. Recuerda que los derechos a recibir dinero son las cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Cuentas por cobrar se consideran partidas monetarias y al ser partidas monetarias se revalúan al tipo de cambio de cierre o al tipo de cambio de cobro, que es la fecha de realización, ¿de acuerdo? Y también son partidas monetarias las obligaciones de pagar dinero, que son tus pasivos, tus cuentas por pagar en moneda extranjera, son partidas monetarias. Por lo tanto, se evalúan al tipo de cambio histórico, que es la fecha de devengación, se reevalúan al tipo de cambio de cierre de mes, si no han sido pagadas, y se reevalúan al tipo de cambio de la fecha de realización, que es el momento del pago. ¿De acuerdo? Esos son las partidas monetarias, las que sí tienen revaluación. Ahora, vámonos con las partidas no monetarias. Las partidas no monetarias nos dice la definición, recuerda, vas a encontrarlo en el glosario de las NIF. Si tomas las NIF 2018, en adelante van a estar hasta el final todas las definiciones en el glosario. Vas a buscar por orden alfabético partidas no monetarias. Las partidas no monetarias nos dice son aquellas cuyo valor varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tienen un deterioro en su valor. Si hay efectos de inflación positivos, aumenta el valor. Si son negativos, disminuye el valor. ¿De acuerdo? Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. ¿De acuerdo? Las no monetarias. ¿Por qué revisamos las no monetarias? Porque las no monetarias no se revalúan, se quedan al tipo de cambio histórico, al tipo de cambio del reconocimiento inicial, al tipo de cambio de cuando registras esa transacción por primera vez. Son partidas no monetarias los inventarios, el activo fijo, y los intangibles, entre otros. Es decir, si tú tienes un inventario que compraste en dólares, lo evalúas al tipo de cambio histórico para poder registrarlo en pesos y ya no tiene ningún cambio, ¿de acuerdo? Si tú compras un activo fijo en dólares o en euros o cualquier moneda extranjera, lo evalúas al tipo de cambio cuando se devenga la transacción, que es al tipo de cambio histórico, y ya no se van a revaluar ni el tipo de cambio de cierre. ¿De acuerdo? Y además no hay fecha de cobro y pago porque es activo fijo. Intangibles sigue la misma suerte. Los intangibles denominados en moneda extranjera los valúas al tipo de cambio histórico y no hay revaluación al tipo de cambio de cierre. Al decir histórico se quedó ahí, ¿de acuerdo? Eso es lo que establece la NIF B15. Ahora, la NIF C5 de pagos anticipados te establece que un pago anticipado tampoco tiene revaluación, se considera como un activo no monetario. Los pagos anticipados en moneda extranjera no tienen revaluación porque se consideran partidas no monetarias, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría con los anticipos de clientes? Los anticipos de clientes que recibes en moneda extranjera
tampoco se revalúan de acuerdo a la NIPSE 19. NIPSE 19, los anticipos de clientes no se revalúan al tipo de cambio de cierre, ¿de acuerdo? Porque se considera ya parte de un activo o pasivo no monetario, por lo cual no tienes revaluación alguna. No sé si hay alguna pregunta. Bienvenido a esta segunda parte, José Alejandro Suárez, Emanuel Ezequiel, Raúl Pérez, José Vega. Creo que entre más cortes se escucha mejor, ¿verdad? Martínez Leo, Edgar Alonso, Alfonso Magaña acaba de hacer una pregunta sumamente interesante. Dice, las bases para determinar las fluctuaciones cambiarias es sobre el monto de la venta o compra sin considerar los impuestos, por ejemplo, IVA. No, deben incluir IVA porque lo que estamos revaluando son saldos. Y aquí viene un tema interesante que pocos lo han visualizado, que luego les genera mucho ruido. Les pregunto, el IVA, acuérdate que estamos hablando de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que se revalúan, ¿ok? Bien. Cuando registras una cuenta por cobrar, cargas a clientes con crédito a ventas, con crédito a IVA, todos al tipo de cambio histórico. Ese IVA, que en teoría no es IVA, porque no es impuesto, porque por ley de IVA todavía no se ha causado, porque no ha sido cobrado, lo que le llamamos el IVA pendiente de traslado, bajo una ley todavía no es impuesto, ¿de acuerdo? Sin embargo, la ley te dice, acompañándonos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, ese IVA, cuando tú lo cobres, lo vas a tener que pagar el SAT. ¿A qué tipo de cambio? De cuando vendiste y registraste la cuenta por cobrar, que es el reconocimiento inicial, o a la fecha de cobro, que es el reconocimiento posterior. ¿Qué tipo de cambio debes utilizar para valorar el IVA que le vas a pagar el SAT? Esa sería una pregunta. Primero, haciendo lo mismo por las cuentas por pagar, por las compras o gastos a crédito, cargas el costo, inventario, activo fijo o gasto, tu IVA pendiente de acreditar contra proveedores. Revalúas proveedores a la fecha de cierre, revalúas proveedores a la fecha de pago, pero ese IVA que vas a acreditar, lo vas a acreditar no al tipo de cambio del registro inicial, ¿estás de acuerdo? Sino al tipo de cambio de la fecha en que pagaste. Porque en ese momento, de acuerdo a la ley de IVA, ya se causó el impuesto de los dos lados. Y deja de ser IVA pendiente de acreditar y se vuelve IVA acreditable. Cuando cobras, se deja de ser IVA pendiente de cobro o de traslado y se vuelve IVA trasladado. ¿A qué tipo de cambio le vas a pagar el IVA trasladado al SAT? ¿Y a qué tipo de cambio vas a acreditártelo tú? Esa sería una pregunta que va en relación a lo que Alfonso Magaña me dice. La cuenta por cobrar incluye la venta y su IVA y eso se va a revaluar porque vas a recibir más pesos. Vas a cobrar tu venta más el IVA. ¿A qué tipo de cambio? A tipo de cambio a la fecha en que cobres. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo del pago. Ahora, el IVA pendiente de acreditar y el IVA pendiente de trasladar se revalúa o no. De acuerdo a la definición que acabamos de leer, es un activo o pasivo monetario o un activo o pasivo no monetario. Recuerda, los monetarios sí se revalúan, los no monetarios no se revalúan. Te dejo que pienses un poco en la respuesta en lo que seguimos aquí viendo. Dave me dice, ¿qué pasa con el tipo de cambio que viene en el pedimento de importación? Eso es para efectos impositivos y es más, es la aplicación del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Si es una, ¿me hablas de exportación o de importación, Dave? Vamos a ver qué es importación. Si estamos dependiendo del Incoterm, si es SIF, si es FOB o cualquier otro tipo de Incoterm. Lo importante en el comercio exterior son los Incoterm, que es el acuerdo hasta donde el cliente o hasta donde el proveedor se hace responsable y hasta donde el comprador se vuelve a ser responsable. Eso es lo importante.
Generalmente el tipo de cambio de aduanas es el que en el momento que estás pagando el IVA. Y es el del diario oficial, aplicando, esa es la aplicación clara del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Si ese es el IVA al que estás pagando, pues realmente ese IVA lo estás pagando ese tipo de cambio, pues es el IVA de contado, de IVA de importación. No del pago de la mercancía, sino del IVA por la importación, que es algo distinto. Cuando pasa a aduanas, tiene que pagar el impuesto para que tenga legal estancia en el país. Ese IVA que pagas lo vas a acreditar. Ese IVA que estás pagando al tipo de cambio del pedimento es el que genera un efecto económico en la entidad. Por lo tanto, el IVA de importación, el que tú pagaste, el que hizo el pedimento, es el que se registra. ¿De acuerdo? Por eso depende de cada circunstancia. No es en general. Muy buena pregunta, Dave, que me sirve para poder ejemplificar que va a variar este concepto. A ver, Manuel, para efectos de las exportaciones, ¿es lo mismo transferir el control que transferir el riesgo? Se transfieren al mismo tiempo. Transferir el control es el que el cliente puede hacer y tener los beneficios sobre el bien como él quiera. Cuando tú transfieres el control, aunque no hayas entregado el bien en sus oficinas, ya es responsable. Entonces van del mismo tiempo. Control, él puede hacer, él puede recibir los beneficios de ese bien y va de la mano con los riesgos. Si algo le pasa a ese producto, se hace responsable el proveedor. Por eso transfieren riesgos, es correcto. En este caso específico se transfieren los dos. Nos dice Dave, con el IVA pendiente de acreditar y pendiente de trasladar, también se debe revaluar el IVA ya que sufre la suerte del principal. El principal es la cuenta por cobrar. Si yo te hice la pregunta, oye, ¿a qué tipo de cambio acreditas el IVA y trasladas el IVA que proviene de cuentas por cobrar y cuentas por pagar? ¿A qué tipo de cambio lo utilizas? Josué Alejandro, en las cuentas por pagar en moneda extranjera, contablemente se puede llevar un registro en cuenta complementaria para llevar un historial de cuánto te ha pagado tu cliente en moneda extranjera. No se puede, se debe, pero depende de cada sistema contable. Por ejemplo, hay sistemas contables que manejan cartera de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Las pueden llevar en moneda de origen y en pesos o en moneda de origen, y eso te va a servir, pues sacas el reporte, cuál es el saldo en moneda extranjera, lo revalúas y haces el registro en pesos. En la contabilidad, si no tienes ese apoyo de manejar un CARDEX vía sistema, de cuánto tienes en moneda extranjera, se debe utilizar la cuenta complementaria, que es el método de uno por uno a tipo de cambio fijo, en donde la cuenta principal vas a manejar la moneda extranjera y sumada a la complementaria te va a dar su equivalente en pesos. Y las monedas, las cuentas en donde va la moneda de origen, simplemente van a estar moviéndose cuando cobren, cuando paguen. Y las complementarias, ahí se va a ir registrando las revaluaciones, ya sea fluctuación cambiaria positiva, ganancia cambiaria o una pérdida cambiaria. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta. Silver, si tuviera un deudor en dólares, entonces se considera como partida monetaria. Sí, recuerda, ¿qué es partida monetaria? ¿Qué es sujeto de revaluación? El dinero, los derechos de cobro, llámeles como les llame, derecho de cobro, cuentas por cobrar, y las obligaciones de pago, cuentas por pagar. Esas sí se van a revaluar. Gracias, José Alejandro, se escucha mejor. Yo creo que debe ser la hora. Me ha pasado que cuando empiezo como a las 9, o falla el sonido, o se me corta la transmisión y después de las 10, como que ya los niños se fueron a dormir, ya nadie está presentando declaraciones y como que se maneja mejor esto. Al menos es mi apreciación, ¿no? Raúl, ¿los anticipos de clientes en moneda extranjera se debe realizar evaluación al cierre de cada mes? No, no, y te explico. Haz de cuenta que tú vas a vender algo en $10,000 y le dices a tu cliente, págame de manera anticipada el 100% y yo te produzco y te entrego. Te pagan los $10,000, ¿de acuerdo? Acuérdate lo que hicimos con cuentas por cobrar y por pagar. Si varía el tipo de cambio en cuentas por cobrar, voy a recibir más pesitos. Si varía hacia la baja el tipo de cambio, voy a recibir menos pesos. Si una cuenta por cobrar aumenta el tipo de cambio, voy a tener que pagar más pesos.
Si disminuye el tipo de cambio, voy a tener que pagar menos pesos, ¿ok? Ahora, si ya te pagó de manera anticipada el cliente, ¿te va a pagar más o te va a pagar menos? Ya te pagó. Por eso es que no tiene revaluación los anticipos de clientes, porque ya recibiste la contraprestación, ya no hay más que revaluar, no vas a recibir más, ¿de acuerdo? No puedes tener pérdida cambiaria de un anticipo de clientes, no puedes tener una utilidad cambiaria de anticipo de clientes. Esto está fundamentado en la NIF C5, en pagos anticipados, y en la NIF C19, hablando de instrumentos financieros por pagar o pasivos. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta. Alfonso, ok, gracias. Igualmente, gracias, Debbie, nos ayudaste. Pati Carranza, ¿y si al pagar lo convierten en pesos? A ver, ¿cómo está eso? Cuéntame esa historia maquiavélica. Si al pagar lo convierten en pesos. Tú puedes pagar en moneda extranjera o su equivalente en pesos. Si tu pregunta es, me facturan $20,000 y yo los pago en pesos, pues te van a decir $20,000 al equivalente a la fecha del pago para que me des pesos. No me das dólares, me das pesos, pero se lo das al equivalente a esa fecha. Por lo tanto, tienes que reevaluarlo a tipo de cambio de pago. No sé si por ahí va tu pregunta, Pati. Hace rato ponía una pregunta. A ver si me la pueden contestar. Decíamos, yo voy a comprar $10,000, ahora estoy comprando a mi proveedor y le doy un anticipo. Ese anticipo, por el 100%, se lo doy hoy, $10,000. Hoy está tipo de cambio a 22.50. Supongamos que me entregan el bien en agosto, que en agosto esté a 23 pesos. Y estoy hablando no de importación, sino de mercado nacional, pero que me lo venden en dólares. Hoy estoy dando un anticipo por la mercancía, ¿de acuerdo? Me entregan el producto en agosto y el tipo de cambio está a 23. Yo cuando di el anticipo estaba a 22.50. Cuando me entregan el bien está a 23. Y no sé por qué extraña razón me emiten el comprobante en agosto, misma fecha en que entregan el producto. La pregunta es, yo registré un anticipo, reconocimiento inicial al 22.50, que es el tipo de cambio histórico. ¿Están de acuerdo? Ok. Ya dijimos que el anticipo a proveedores no es o es una partida no monetaria. NIF C5, los anticipos a proveedores de denominación moneda extranjera no tienen revaluación. No hay revaluación al cierre. ¿De acuerdo? Estaba a 22.50 y así se quedó. Ahora llega el producto y tengo que cargar a inventarios. El cargo a inventarios lo hago a 23 pesos, que es el tipo de cambio a la fecha en que recibí el inventario, o a 22.50 al tipo de cambio al que registré el anticipo a proveedores. Dígame, ¿qué tipo de cambio utilizamos para registrar el inventario? Ochoa Maldonado, ¿se puede acordar con un cliente un tipo de cambio distinto al de banco para que me paguen pesos? En este caso, ¿se haría revelación a fin de mes? Sí, puedes fijar el tipo de cambio, no sé qué tanto te convenga fijar desde ahorita algo que está fluctuando, pero algunos, no sé por qué, dicen, oye, me lo pagas al tipo de cambio del diario oficial de la fecha de la operación. En ese caso, como vas a cambiar dólares por pesos y le vas a dar pesos equivalentes, sí te afecta y sí utilizarías como referencia el del diario oficial, pero derivado del contrato, ¿de acuerdo? Uh, Todas las revaluaciones se hacen por dinero que tengas, derechos de cobro y obligaciones de pagar al cierre de mes si no han sido cubiertas. Si siguen ahí, todas sufren revaluación al cierre de mes. Yo hago facturas al extranjero y cuando me pagan ellos, a su tipo de cambio me pagan. Pues si establecieron así el contrato de que lo pagan a su tipo de cambio, y si el tipo de cambio de ellos es menor al que tú tuvieras acceso, pues ya perdiste, pero eso ya es tema de negocio más que de revaluación. ¿De acuerdo? Eso ya es una pérdida porque aceptaste un tipo de cambio que no te convenía.
Los depósitos en garantía en moneda extranjera se deben considerar como una partida no monetaria y aplicar los mismos que los anticipos de clientes. Depende del depósito en garantía. El depósito en garantía en sí mismo no es un activo. El depósito en garantía depende de la aplicación que establezca el contrato. Si tú dices, voy a dar un depósito en garantía y va a ser aplicable al último pago, entonces es un pago anticipado, NICE 5, por lo tanto no tiene revaluación. Si ese depósito en garantía establece en el contrato que te lo van a devolver una vez que termine el contrato, eso se denomina derecho de cobro. Y un derecho de cobro es una partida monetaria que se revalúa de acuerdo a la NIF C3. Ojo con el tema de depósitos en garantía. Magnolia me dice, el inventario se registra a 22.50, ¿verdad, Magnolia? ¿Te entendí bien? Contaverti me dice, el inventario se registra el tipo de cambio de 23. Ya tengo dos posturas. Héctor Ramírez dice, el tipo de cambio del inventario es 23.50. Entonces tengo dos votos para 23.50 y uno para, perdón, no, ¿por qué 23.50? Ya me revolviste, Héctor. ¿Era 22.50 o 23? ¿Por cuál escoges? Ingrid dice 22.50. Ya tengo dos votos por 22.50, uno por 23. Me estoy recordando a los, ¿cómo se llama? En mi época, hablabas para votar por una canción para ver cuál tocaban, ¿verdad? Ingrid, 22.50. Silver sería el devengo, al momento del devengo cuando pagamos, o sea, 22.50, quiero entender. Jesse, cuando ya tengo la mercancía, 23. Toño Ferrer, 23, que es el costo real del producto. Me gustaría saber tu definición de costo real. César Lara, ambas partidas, anticipo a proveedores de inventarios, se registra el tipo de cambio 22.50, ya que ambas partidas son no monetarias. Tú pusiste atención, mi estimado César. El tipo de cambio histórico, porque se pagó 100% de la compra, no existe deuda por pagar. Muy bien, José Alejandro. Yo creo que César y José Alejandro están diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras, con diferente óptica sobre la misma situación. César lo está diciendo de manera técnica, José Alejandro me está dando la razón de negocio. 23 pesos, diste Héctor. Alfonso, 22.50 al ser partida no monetaria, te anticipo como alimentario, me encantó eso. Pusieron atención. ¿Por qué 22.50? Te voy a poner un caso. Dice, por ahí me decías costo real, no me acuerdo quién me decía costo real. Toño, costo real, veamos. NIPSE 4, valuación de inventarios, se registra el costo de adquisición, que sería el costo real. ¿Tú cuánto pagaste por dólar? ¿22.50 o 23? ¿Cuánto pagaste? ¿22.50 o 23? Los inventarios se evalúan al costo de adquisición, lo que desembolsaste. ¿De acuerdo? ¿Cuánto desembolsaste? A 22.50. Oye, pero el tipo de cambio de cuando recibí el bien estaba a 23, estaba más caro. Sí, más caro para otros, porque tú pagaste 50 centavos por dólar menos. Y tienes un beneficio, no tienes por qué encarecer el producto porque tú lo pagaste a un menor costo, un costo financiero menor. Ahora, si quisieras registrarlo a 23, cargarías a 23 el inventario, haces un crédito anticipo de clientes 22.50 y para cuadrar sería ganancia cambiaria de 50 centavos. ¿Tienes ganancia cambiaria por recibir un inventario? ¿Te suena lógico en los negocios? Josué Vega nos dice, yo ya lo pagué, no tengo más pesos que desembolsar, no me costó más, por lo tanto no importa que el tipo de cambio al momento en que recibo el bien está a 23, yo no lo voy a pagar. No hay un efecto económico que registrar, por eso se registra a 22.50. Y rematando con lo que me acaban de repetir, inventarios y anticipos a proveedores son partidas no monetarias. Y las partidas no monetarias no se revalúa. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda adicional.
En el tema me voy a regresar porque no me contestaron a mi pregunta del IVA. El IVA pendiente de acreditar e IVA pendiente de trasladar se evalúa el tipo de cambio histórico, ¿están de acuerdo? Pero al SAT se le va a pagar al equivalente al tipo de cambio de la fecha de operación si hay intercambio de moneda o al tipo de cambio del diario oficial del día anterior aplicando el artículo 20 del Código Fiscal. Ahí sí lo aplicas, ¿de acuerdo? En ese caso, si tú registraste un IVA a 22 pesos y cuando le cobras a tu cliente se está a 23, al SAT le vas a pagar a 23 pesos ese IVA. Entonces el 23 que le vas a pagar al SAT contra los 22 que registraste hay una diferencia de un peso. Eso es fluctuación cambiaria. El IVA pendiente de acreditar, denominado en moneda extranjera, y el IVA pendiente de trasladar, denominado en moneda extranjera, también sufren revaluación. ¿Por qué? Porque forma parte de los derechos de cobro y de las obligaciones de pagar, como lo hicimos con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Por lo tanto, debes, si tú tienes operaciones en moneda extranjera que causan IVA, debes llevar un control de la fluctuación cambiaria de ese IVA. Si no, vas a estar registrando IVA a 22 y sacando a 23. Registrando IVA a 23, sacando IVA a 24. Registrando IVA a 24 y sacando IVA a 19. Y después tu IVA pendiente de acreditar y pendiente de trasladar tendría que ser el equivalente al 16% de tu cuenta por cobrar y tu cuenta por pagar y no te da. Y te generas una bola impresionante que hay que depurar al paso del tiempo. Yo me acuerdo que una empresa transnacional con mucha operación extranjera, pero que causaba IVA, después de revisar el IVA de una forma distinta, nos dimos cuenta que había en exceso 2 millones de pesos en IVA por acreditar. ¿Por qué? Porque nunca se consideró las revaluaciones durante varios años. Y fue un impacto impresionante, 2 millones de pesos. Entonces, el IVA tiene un efecto de revaluación. ¿De acuerdo? La pregunta ¿por qué no son monetarias contra Berti? Me voy a regresar. Definición, NIF B15, partidas no monetarias, son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tienen un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable. Son partidas no monetarias, los inventarios, el activo fijo, los intangibles, entre otros, dice el B15. El C5 habla de pagos anticipados y el C19 de anticipos de clientes. Ahora, ¿qué son las partidas monetarias? Aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales, conservan su valor nominal. Si tienes $10,000, siempre van a valer $10,000 en el banco. Si tienes cuenta por cobrar de $10,000, siempre van a haber $10,000, pero va a haber un aumento o disminución por el tipo de cambio, igual en el banco. Las cuentas por pagar denominadas en dólares van a tener un valor nominal y los vas a pagar al tipo de cambio posterior que va a ser mayor o menor. Modifican su valor. Tienen un efecto en el poder adquisitivo. Los inventarios los compraste y se quedaron ahí. El activo fijo no se revalúa. Los intangibles tampoco. Esa es la diferencia entre activos y pasivos monetarios y no monetarios. Interesante pregunta, Ingrid. ¿Qué pasa si el 50%, bien, este caso me gusta, también lo tengo por ahí en mis cursos? No se los pierdan, porque ahorita nada más doy una clase de un tema específico, pero en los cursos ahí sí me aviento más cosas. Dices, oye, ¿qué pasa si el 50% doy un anticipo a 22 pesos? Y cuando llega el producto pago el otro 50%, pero ahora está a 23 pesos. ¿A qué tipo de cambio registro el inventario? Vamos a ponerle números si les parece. $10,000 doy de anticipo a 23 pesos. O dije 22, ¿verdad? 22 pesos. $10,000 a 22 pesos, me anticipo de clientes, así lo registro. Cuando llega el producto el siguiente mes, pago otros $10,000, pero ahora el tipo de cambio está a 23. ¿Qué valor le voy a dar al inventario? ¿A 22
a 23 o Mita y Mata. ¿Qué opinan? Muy buena pregunta, Ingrid, a ver qué nos comparte. José Alejandro, mientras voy a seguir platicando y cotorreando a que lo que me pone su respuesta. José Alejandro, ¿y ese IVA en la revaluación lo amparas con un CFDI? ¿O cómo lo sustentas? Ya sea, ¿cómo? ¿Lo tienes registrado en la contabilidad? El IVA lo tienes de una compra en moneda extranjera. Si quieres apoyarte en CFDI, no hay ningún problema. Pero yo te estoy hablando de lo registrado ya en moneda extranjera, ¿eh? En su momento tuvo un soporte, ese va a ser el mismo soporte, ¿de acuerdo? Miguel Almanza, te recomiendo algo, no me digas la palabra provisionar. Provisionar ese es un artilugio que hacen los sistemas que el contador no debe decir. O se registra una deuda o se registra una cuenta por cobrar. Nada de provisionar, por favor. Se registra para cierre factura en moneda extranjera y registro IVA pendiente al momento del pago IVA acreditarse a algún efecto. No te entiendo. Si registras la cuenta por cobrar y por pagar nada más la venta y la compra al tipo de cambio histórico, y cuando cobres y pagues el IVA, lo registras al tipo de cambio, pues no, aquí no había ninguna revaluación en el IVA, nada más esa combinación como que se me hace rara, es como registrar el subtotal y el IVA hasta que lo cobre o pague, entonces nunca vas a registrar el IVA pendiente de cobre y nunca el IVA pendiente de pago, es lo que entiendo, no sé si estás así. Conta Berti del ejercicio que decíamos del inventario, me dice $10,000, el inventario vale $20,000, pero $10,000, valor del inventario es a 22, bueno, 22.50, dijimos 22, a 22, y los otros 10,000 a 23. O sea que son $10,000, son 220,000 pesos, y los otros $10,000, 230,000 pesos. El valor del inventario sería a 250,000 pesos. ¿Qué es lo que dice Dave? A mí lo que me costó fue $10,000 a 22 y $10,000 a 23. Por lo tanto, el valor del inventario son $20,000, $10,000 a 22, $10,000 a 23. Por lo tanto, ¿qué dije que eran? 220, 450,000 pesos sería el valor del inventario. No al tipo de cambio del cuando llegó el producto y hicimos el pago complementario. No al tipo de cambio de cuando hice el anticipo, sino cada parte a su equivalente a la fecha de la transacción. Bien muchachos, terminamos la clase de hoy, fluctuación cambiaria, no sé si tengan otra duda antes de partir con dolor. Recuerden, la clase se queda grabada, no sé por qué siempre la primera parte se corta, ¿verdad? Y luego se estabiliza la señal y el sonido. ¿Quién sabe? Yo creo que va a ser mucho más nocturna la clase para que no pase eso. Va a estar grabado, voy a dejar grabado en el grupo para que la puedan repasar cuantas veces sea necesario. Y si no tienen más comentarios, preguntas y sugerencias, vamos a descansar el cuerpo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Dios mediante nos escuchamos dentro de 7 días a ver si el internet nos deja. Si nos dejan, nos volvemos a saludar. Correcto, José Alejandro, determinas el importe separado y registras ya el total como parte de un inventario, cancelas el anticipo a 22 pesos y registras la salida del banco a 23. Eso no se hace, ¿verdad? No, hombre, a ti, gracias, Ara Quiroz, por estar aquí. Gracias, José Alejandro, Dave, Conta Berti, Miguel Almanza, José Alejandro, Ingrid, muy buena tu pregunta. Toño, Josué, Alfonso y todos los demás, muchísimas gracias por su participación. Ya saben, si quieren que sigamos con las clases, regálenme un like, si no, pues ya mejor nos dedicamos a otra cosa, a buscar CFDIs, a ver cómo nos revisa el SAT, no lo sé. Algo importante que debes aprender en el desempeño del contador como profesional es saber más allá de un libro, ver más allá de lo aprendido, cuestionarte más allá de lo que te cuestionan. Debes tener una visión de negocio. Recuerda, la norma contable va de la mano con el negocio, no con reglas fiscales, no con teorías aprendidas por tradición, sino con base en los negocios. Si empiezas a ver las transacciones a la luz del negocio, la norma contable se te va a hacer mucho más fácil
vas a poder hacer una contabilidad que sirva para alguien, que el empresario diga, esta sí me interesa, que cuando tengas problemas fiscales, la contabilidad salga a tu quite y no en tu desgracia, y que te desarrolles profesionalmente, porque, recuerda, tenemos un reto. El contador debe ser el hombre clave para el empresario. Que tengas muy buena noche, que Dios te proteja de esta enfermedad y Dios mediante en 7 días nos volvemos a saludar. Descansa.